Mi nombre es Marco Antonio Ansúrez Huerta, matrícula 6421-4173, materia resistencia de materiales. En este video vamos a tratar de explicar lo que es el esfuerzo y la deformación que sufre un material. Cuando se aplica un esfuerzo en un material sólido, una varilla, una trave, un perfil de aluminio, un PTR o una varilla de acero, el elemento sufre esfuerzos que impactan en deformaciones que pudieran regresar a su condición original cuando se elimina el esfuerzo, otras que ya no. Esto puede ser en las vigas o en los castillos. Es necesario identificarlas cuando se hacen los cálculos, se dimensionan o se diseñan los elementos estructurales, porque de eso depende la rigidez de una estructura. En esa primera lámina tenemos lo que es el esfuerzo normal, es el esfuerzo interno o es el esfuerzo resultante de todas las tensiones perpendiculares que se aplican sobre una sección. En el diagrama podemos ver la fuerza P, es una fuerza de tensión que se aplica sobre la sección A. Matemáticamente se puede representar como la relación de la fuerza sobre la sección, sobre el área de la sección. Hay diferentes tipos de esfuerzos. En el esfuerzo de la lámina de abajo, del lado izquierdo, tenemos el esfuerzo de compresión. Es cuando un elemento se aplican fuerzas que lo hacen comprimirse. En segundo tenemos los de tracción o de tensión, que es el que está en la figura de arriba. Un elemento se tensa, provoca un esfuerzo que tiende a deformarlo. Hay otro tipo de esfuerzo que es el de torsión, cuando se tiende a torcer el elemento o una varilla se tiende a torcer, produce un esfuerzo de torsión. Hay un esfuerzo de flexión, que es cuando se aplica una fuerza perpendicular a lo largo de una varilla. Y hay un esfuerzo cortante, que igualmente cuando se aplica una fuerza que tiende a cortar al elemento. En esa lámina podemos ver lo que es la deformación. La deformación se presenta cuando se aplica un esfuerzo sobre un material, se empieza a deformar. Así que sea el esfuerzo pequeño, va a haber una deformación. En la gráfica podemos observar que el esfuerzo y la deformación de un material entra en lo que le llaman región elástica, zona elástica, que en esta zona el material, cuando se elimina el esfuerzo, puede regresar a sus condiciones originales. Sin embargo, va a llegar un punto donde empieza la región plástica, la zona plástica, donde si no se retira el esfuerzo o cuando se retira el esfuerzo, pero ya en esta zona el material ya no va a regresar a su condición original, la deformación va a quedar permanente. Si se sigue aplicando el esfuerzo, va a llegar a un momento en que va a haber un punto de ruptura. Ahí el elemento va a romperse o a cortarse. Para explicarlo mejor en esta gráfica, en este diagrama de esfuerzo y deformación, podemos analizar los esfuerzos y las deformaciones. En el eje de las Y está el esfuerzo, en el eje de las X está la deformación. Bien, cuando se aplica un esfuerzo, empieza a haber una deformación y entramos en lo que es la zona elástica. Si seguimos la curva, pasamos el punto A y llegamos hasta el punto B, hasta ahí termina la zona elástica. Si en este momento, si en este trayecto el esfuerzo se elimina, la deformación desaparece y el elemento regresa a sus condiciones originales. Sin embargo, una vez que se pasa este punto y llegamos al punto C, este punto se llama punto de fluencia. En ese momento empieza la zona plástica. La zona plástica es aquella donde, si se llega a alcanzar en un elemento sólido, cuando se elimina el esfuerzo, ya la deformación queda permanente, ya no puede regresar a su condición original. Entonces la zona de fluencia se presenta
poco antes de que empiece la zona plástica. Ese es un momento crucial, ahí podemos regresar un elemento y no pasar a la zona plástica. Si seguimos aumentando, vamos a llegar al punto de esfuerzo máximo y de ahí el material empieza a ceder hasta que llegamos al esfuerzo de ruptura, que lo vemos en el punto E. Ahí hay un esfuerzo de ruptura. Si el esfuerzo sigue presente en un material, la deformación va a ser tal que el elemento va a romper. Entonces aquí podemos observar que la zona elástica es donde, si se elimina el esfuerzo, el material regresa a sus condiciones originales. Cuando pasa a la zona plástica ya no regresa. Y hay una zona intermedia, es una zona de transición entre la zona elástica y la zona plástica, llamada zona elástico-plástica, que es donde está el punto de fluencia, que ese es el punto crítico que tenemos que cuidar. En esa gráfica tenemos lo que es el módulo de elasticidad. Cuando un esfuerzo se aplica en un material y empieza una deformación, en la curva podemos ver hasta el punto Y, antes de que empiece el punto de fluencia. En ese instante todavía puede regresar, cuando se elimina la tensión, a su condición original. En esa etapa, se puede obtener una relación entre la tensión y la deformación, que es lo que se llama módulo de elasticidad. Ese coeficiente es importante porque es muy particular para cada material. La rigidez de un material, el calibre de una varilla, de un PTR, las dimensiones de la sección, y nos sirve para hacer los cálculos de cada elemento estructural en el diseño estructural. En esta lámina tenemos lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la deformación experimentada en un objeto, pues una varilla, un perfil, es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre él. En la figura vemos del lado izquierdo un resorte que se aplica una fuerza X y produce una deformación. El resorte se estira. Y así en la derecha tenemos que si esa fuerza se duplica, el material, el resorte se estira aún más. Entonces lo que la ley de Hooke nos dice es que la fuerza que se aplica provoca una deformación, pero entre mayor sea la fuerza que se aplica, la deformación va a presentar mayor resistencia, la fuerza va a tener que ser mayor. En la figura de la derecha podemos ver esa relación. En el eje de las Y tenemos la fuerza que se aplica, en el eje de las X allí tenemos las distancias. Entonces vemos que en la línea azul, una línea recta, donde nos dice que es directamente proporcional la fuerza y la deformación con respecto a la fuerza. Las conclusiones que podemos obtener de este análisis de fuerza y deformación, que son aplicables en el diseño estructural, pues tenemos que los esfuerzos y las deformaciones tienen que considerarse, porque de ahí depende el cálculo de las secciones y los calibres y los materiales que vamos a aplicar en un diseño estructural, en una estructura. También nos dice que un mismo esfuerzo que se aplica a diferentes materiales produce diferentes deformaciones. Podemos aplicar la misma fuerza a un perfil de acero, su deformación va a ser diferente que si lo aplicamos a un perfil de aluminio o a un perfil de acero pero de otro calibre, o de una sección más gruesa o de una sección más delgada. Aunque la fuerza es la misma, la deformación es diferente dependiendo del tipo de material y sus dimensiones. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta en el cálculo de los elementos de diseño estructural. Tenemos que asegurarnos de no llegar al punto de fluencia, de no pasar a la zona plástica,
Si eso ocurre, los elementos que utilizamos van a sufrir deformaciones que van a ser permanentes y eso va a ir debilitando la estructura. Entonces tenemos que asegurar que nuestros diseños no pasemos de la zona elástica y los materiales que sufran esfuerzos y sufran deformaciones, porque todos sufren deformaciones, pero puedan regresar a su condición una vez que la tensión desaparece. O bien, si la tensión es permanente, como en una estructura donde está el peso de una losa, bueno, que el material que se haya calculado y dimensionado sea lo suficientemente rígido y fuerte para no llegar a la zona de fluencia. Pues esto es importante en el diseño estructural. Y bueno, eso es la presentación.